han llegado entonces a un veredicto. ¿Puede leerlo, por favor? Legajo número P588-4017, caratulada Gutiérrez Mariano, Yáñez Astorga, José y Yáñez Astorga Abel por homicidio agravado. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado José Rafael Yáñez Astorga, culpable como autor del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Abel Augusto Yáñez Astorga, culpable como autor del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Mariano Alan Nicolás Gutiérrez, culpable como autor del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas. Bien, gracias, señores del jurado, señoras y señores del jurado. Bien. Sí. Bien, entonces, a partir de este momento están dispensados de continuar en la función que han llevado durante estos días. Simplemente, en mi nombre, quiero decirle unas palabras y no los detengo mayor tiempo del necesario. Esta participación que ustedes han tenido en la contribución a llevar a cabo una decisión judicial, bien, les ha permitido a ustedes tener un conocimiento directo de cómo es el funcionamiento del Poder Judicial y tal vez de sus dificultades. Lo importante que debe destacarse esto, en mi opinión, a ver, un segundito, por favor. Bien, yo creo que lo importante que se puede rescatar de esto es que esta contribución que ustedes han hecho en un acto de ciudadanía, en mi opinión, del tal vez el más alto grado de participación que pueden tener, es una contribución al reafianzamiento, de la Constitución Nacional, de los derechos y garantías que establecen los pactos internacionales y la misma Constitución. Deseo sinceramente que esta experiencia les haya dejado algún efecto positivo, que trascienda, que no se circunscriba al caso en concreto que ustedes han decidido, sino que esta experiencia les genere posibilidades de contribuir a su vida cotidiana y les ayude o les haya ayudado como experiencia de vida. Les agradezco muchísimo la atención que han prestado durante todas las audiencias, la probidad y el desempeño con que lo han llevado a cabo ha sido advertido no solo por mi parte, sino también todo el personal del tribunal me lo ha hecho saber, su permanente dedicación y su atención a cada uno de los planteos y a cada una de las audiencias, en cada una de las audiencias que se llevó a cabo. Sinceramente, eso no solo que me obliga a reconocer esa actitud que han tenido ustedes, sino también es un honor para mí tener que decirles lo bien que, en mi opinión, han llevado a cabo esta tarea. Entonces, nada más que eso, les agradezco muchísimo su participación en esta causa. A partir de ahora, no sé cómo, estarían desocupados, no sé cómo. Bien, muchas gracias. Bien. Sí, doctor.
cadena perpetua como pena aplicable. Un segundito, doctor. ¿Me puedes conseguir las hojas? Deme un segundo, doctor, que Sí. unas hojas, ¿pueden ser? Sí, un segundito, doctor, Sí, está bien. que me van a traer unas hojas para que pueda anotar los argumentos que me vaya a dar. ¿Está bien, doctor? Gracias. Sí, doctor, lo escucho. Sí, su señoría, porque considero que en el caso es una pena capital que es inconstitucional en la medida que la perpetuidad de la prisión es un exceso y un castigo demasiado severo en un delito que arranca con, en este caso, con un mínimo de alrededor de los 11 años, por lo tanto, aplicar la pena, la prisión perpetua es un exceso en este caso. Disculpe, Sí. en caso que usía es como límite, que lo planteo así como límite en el caso que usía, o sea que lo considere que lo puede llegar a dictar, ¿no es cierto? En el caso ese. Doctor, ¿algo más, doctor? No, su señoría, gracias. ¿Doctor Torres? ¿No? ¿Doctor Rotondi? Sí, voy a adherir a la solicitud efectuada por el colega y a los fundamentos que ha reseñado el mismo en su petitorio. Bueno, doctor Guzzo. Sí, señor ¿usted presidente. usa la palabra? El Ministerio Público considera que el planteo de inconstitucionalidad debe ser rechazado in limine por parte del tribunal en base a las siguientes consideraciones. En primer lugar, porque evidentemente la legislación penal queda sometida como regla o como tope máximo a lo que son las normas de la Constitución de la Nación Argentina y también a los controles de convencionalidad del resto de los pactos internacionales sobre, en particular, la materia de derechos humanos incorporados en el inciso 22 del artículo 75 a nuestra Carta Magna. La inconstitucionalidad, que es la sanción más severa que puede aplicar un tribunal, evidentemente es la más gravosa y por lo tanto responde a situaciones excepcionales que entiendo que de ninguna manera concurren en relación a ninguno de los tres imputados, ya ahora condenados o declarados culpables por parte de un jurado popular, y en consecuencia entiendo que tampoco lo es, como ocurre en otros estados, que la perpetuidad no es tal, sino que la perpetuidad está limitada a través de lo que es el propio Código Penal y la propia Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad 24660, y en realidad esta pena, por más que siga llamándose pena de prisión perpetua, la misma no es tal, y los mismos, como digo, en consecuencia podrán acceder a los beneficios en base al desenvolvimiento, a su conducta y a su concepto que vayan obteniendo en lo que es el cumplimiento efectivo de su condena. Por lo tanto, entiendo que en este sentido también la Corte Nacional ya se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la constitucionalidad de la pena que prevé el legislador en el artículo 80 y en consecuencia la misma resulta improcedente. ¿Algo más, doctor? Nada más, señor presidente, gracias. De nada. Bueno, miren, este planteo en realidad para mí no es que no sea difícil de resolver,
tiene su complejidad, pero yo ya lo he hecho en anteriores pronunciamientos, por una cuestión de coherencia y por una cuestión de convencimiento. Entiendo que la prisión perpetua sí es inconstitucional y es anticonvencional. No responde a los presupuestos que los pactos internacionales, tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Hombre, establecen que la finalidad de la pena es la resocialización del individuo. Si esos pactos han sido incorporados a la Constitución mediante el artículo 75, inciso 22, bien, la Constitución de la Nación y los pactos internacionales establecen que el fin de la pena es el de la resocialización de todos aquellos que fueran condenados. Sin discutir si ese paradigma, que es de los años 70, sea correcto o no, que se ha demostrado que no es correcto, que no es cierto, no se resocializa a nadie en las cárceles, y hay que hacer un paréntesis respecto de nuestras cárceles. Lo cierto es que ese es el fin de la pena. Entonces, cualquier imposición de cualquier medida, cualquier decisión que afecte la libertad de cualquier ciudadano debe sujetarse a estos parámetros. Hay diferentes o múltiples, si se quieren, motivos por los cuales ha sido declarada constitucional, como también muchos, el equivalente o la cantidad de motivos declaradas inconstitucionales. Yo creo que, en primer lugar, este es uno, partiendo de este punto de vista, si tiene que resocializarse a cualquier individuo, no puede decirse que pasado 35 años, que es el plazo que se establece para pedir la libertad condicional, necesariamente hay que esperar 35 años para que alguien se resocialice. ¿Y qué pasa si a los 35 años no está resocializada esa persona? La libertad condicional queda sujeta a pautas que, en este caso del juez de ejecución, de otorgarla o no. Es decir, que a diferencia de un plazo de una prisión que tiene una pena fija, en la que indefectiblemente yo sé que, por más que resulte condenado, puedo pedir la libertad condicional en el plazo correspondiente, pero si no se me niega, sé que al vencimiento de la pena voy a obtener la libertad. Sí o sí obtengo la libertad. En este supuesto, tengo que esperar 35 años, pedir la libertad condicional, y si no se me otorga, porque, por ejemplo, no he cumplido con los reglamentos internos de la penitenciaría o no me he resocializado, no se me va a otorgar la libertad condicional. Entonces sigo preso y puedo seguir preso indefinidamente. Pero más allá de eso, que creo que 35 años es un monto absolutamente desmedido para cualquier tipo de sanción, hay una incongruencia en la legislación en materia penal, que es una incongruencia de esta explosión de elevación de penas y de modificación de normas y de incorporación de normas que otorgan un caos, si se quiere, en la legislación y afectan el principio de seguridad o de certeza jurídica. Particularmente el Estatuto de Roma, al que Argentina lo incorpora, establece que el genocidio tiene en caso de ser condenado a alguien por genocidio, puede recibir una condena de 25 años como máxima y de 30 si ocurriese la muerte de una persona. Es decir, que si un ciudadano argentino, fuese condenado por homicidio en un tribunal internacional, recibiría una pena de 30 años en el peor de los supuestos si ocurriese la muerte de una persona. Y el genocidio, sin importar, no recuerdo ahora la descripción de las conductas del genocidio, pero el sentido común ya nos indica que el reproche que se le puede hacer a una persona por cometer actos de genocidio, que es exterminar o pretender exterminar a un grupo civil por diferencias étnicas, religiosas, raciales o de distintos motivos, ese plus, ese disvalor de conducta es absolutamente superior, pero notablemente superior, con
el disvalor de conducta que hoy se le atribuye a los imputados. Los señores acusados se les atribuye haber matado a una persona. Bien, en el genocidio, con la muerte de una persona y con los actos de la naturaleza que es un genocidio, yo puedo recibir yo como condenado por un tribunal internacional argentino, puedo recibir una condena de 30 años por todos los actos de genocidio, mientras que otro ciudadano, también argentino, por haber cometido un homicidio, recibe una pena indefinida, en la cual tengo que esperar 35 años para solicitar la libertad condicional y ver, después de los 35 años, si eventualmente se me otorga. Si yo a los 35 años no estoy resocializado, ¿qué va a hacer el Estado? No me va a dar la libertad. Y eso es una injerencia en la dignidad humana. ¿Por qué? Porque yo como ciudadano tengo que, por vivir en una sociedad, tengo que respetar las normas. Pero puedo no querer respetar las normas. Bueno, si no respeto las normas, sé que voy a recibir una sanción. Pero si yo no quiero respetar las normas, el Estado no puede obligarme a mí que las respete. Si yo no lo hago, sufriré las consecuencias de una sanción penal o de otra naturaleza, pero no puede modificar mi punto de vista, no puede modificar mi pensamiento, no puede obligarme a que me resocialice. Eso sería una injerencia del Estado que afectaría a la dignidad de cualquier persona. Y eso es incompatible con los derechos y garantías que establecen tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como los pactos internacionales de derechos civiles y políticos al establecer las pautas de derechos y principios de protección judicial y derechos de todo ciudadano. Es decir, que tenemos en este momento, dentro de las normas posibles que sean aplicables, una incongruencia de que si soy condenado por genocidio puedo recibir 30 años de prisión con posibilidad de revisión de salida de libertad condicional a los 25 años, a un condenado a 30, mientras que por otro lado tenemos que en el Código Penal se establece que quien comete un homicidio agravado, bien, va a tener prisión perpetua. Sostener, eso por un lado. Entonces esta incongruencia es insalvable y es una incongruencia por parte del Estado. El Estado es el que adopta las normas, bien, el Estado no puede ser incongruente. Un Estado tiene que tomar decisiones racionales y tiene que tomar decisiones en beneficio de los ciudadanos, no tomar decisiones que sean incongruentes y que puedan perjudicar a los mismos, porque si no sería un Estado opresor y no un Estado democrático de derecho. Bien, si la Constitución está vigente, esto es un Estado democrático de derecho y como tal debe tomar decisiones razonables y decisiones que sean justas. Si no lo hace, no puede sufrir las consecuencias el ciudadano que se ve perjudicado por las mismas. Eso es me parece una cuestión de sentido común. Pretender que por una incongruencia del Estado o porque el Estado falla en hacer algo, debe sufrir las consecuencias quien no participa en esa decisión del Estado, quien no suscribe los pactos internacionales, quien no acepta las estipulaciones de la Convención de Roma y sin embargo resulta perjudicado. Bien, eso ya establece una incongruencia que es insalvable. Sumado a la posible injerencia de querer el Estado modificar mi postura, mi forma de pensamiento o cómo soy, que es inadmisible en una sociedad democrática y respetuosa de un Estado de Derecho. Y después, esto en el caso concreto, esperar 35 años. Señor Yáñez, ¿qué edad tiene usted? 46. 30. Bueno, estaría cerca de los 81 años el señor Yáñez cuando pudiese pedir la libertad condicional. La expectativa de vida de este país es de 75 años. La expectativa de vida de este país afuera, allá, en la actividad que cada uno de ustedes realiza, en las cárceles, esa expectativa de vida no se aumenta y no puede decirse que es igual. Indudablemente es menor, pero no que indudablemente es menor, sino que está verificado que es menor. Y este sistema de derecho penal con estas penitenciarías, esto es independiente del funcionamiento del personal penitenciario, pero la penitenciaría, las condiciones de nuestra penitenciaría, el Estado argentino ha sido sancionado por esta penitenciaría,
por las condiciones en que se encuentran detenidas las personas en esta penitenciaría, en esta provincia. El Estado de Argentina ha sido sancionado por esta penitenciaría. Entonces, pretender que uno, dentro de 35 años, goce de un perfecto estado de salud para ver si se me va a dar la libertad condicional es una quimera, es desdibujar el derecho y tornar este derecho en una expectativa de imposible cumplimiento. Bien. Indudablemente que esto también viola el principio de culpabilidad. Yo voy a ser condenado por un delito de homicidio agravado, por ejemplo, por matar a mi hijo, si, como ocurrió en el sur, si la madre que mata a su hijo, que es un discapacitado, que tenía problemas mentales, y bien, eso le dificultaba en su vida de relación y en su sociedad, y simula un accidente de auto y lo deja atado en el auto para que se ahogue en la camioneta 4x4 que llevaba, va a sufrir una pena de prisión perpetua. Mientras que la madre, que está en el norte de este país, y que mata a un hijo porque tiene 5 hijos y no puede dar de comer 5 hijos, y se encuentra en unas condiciones absolutamente distintas, también realiza el mismo acto, matar a su hijo. ¿Cómo es posible que ese mismo acto, en estos contextos tan diferentes, van a recibir el mismo contenido de la pena? Esto es inadmisible, esto es irracional, y esto supone que no tendríamos que estar acá, porque si nadie va a analizar, si nadie va a controlar, si nadie va a fiscalizar la imposición de una pena y solo hay que imponerla, entonces mi función estaría en este momento, sería vacía de contenido. No habría por qué tener sistema judicial, no habría por qué tener nada de que esté relacionado a la protección de las garantías constitucionales y vamos a sancionar a todos de la misma manera. Prescindir de lo contrafáctico, de lo que hace que un delito sea distinto del otro, por más que tenga la misma calificación legal, es algo que es incompatible con nuestra tarea y es prácticamente hacer una aplicación de justicia irracional. Como juez y como integrante de un órgano del Estado, en alguna medida, tengo el deber de convencionalidad. Yo tengo el deber, control difuso de convencionalidad para determinar si cualquier norma del Estado argentino tiene adecuación, respeta los contenidos de los pactos internacionales. Es una imposición que surge de los mismos instrumentos internacionales que Argentina adhirió sin hacer reserva sobre el particular. Es decir, entonces tengo la carga de controlar si cualquier norma de cualquier naturaleza dentro de la competencia que me atañe cumple con aquellos requisitos. Bien, la resocialización no es cumplida al de establecer esta prisión perpetua, que son como mínimo 35 años para pedir la libertad condicional, sujeta a la decisión de otro órgano de que se me otorgue. O sea que es posible que yo no recupere jamás la libertad. Entonces, ¿para qué sirve tenerme detenido, y tenerme detenido tal vez de por vida, si la idea es que me resocialice y no me van a reintegrar a la sociedad? El contrasentido de esta exposición creo que surge sin mayores explicaciones. No puedo detenerme, no puedo imponerte una pena para que te resocializarte y a la vez impedir que se reintegre a la sociedad. Ese contrasentido, ese sinsentido de un Estado es inadmisible. Los funcionarios de un gobierno de cualquier naturaleza, en cualquier rango, tienen que dar razones fundadas de por qué realizan sus actos para que la ciudadanía haga un control y sepan por qué se ocurren estas decisiones. ¿Cómo un Estado va a tomar una decisión de esta naturaleza? De encerrar para que modifique su conducta, pero no obstante eso, después no me importa si la modificó o no, en el peor de los casos, pero igual no te largo. Bien, eso es imposible, eso es un capricho más que una disposición jurídica. Por supuesto que estoy en contra de la prisión perpetua, de cualquier castigo que sea perpetuo. Eso
esto tiene que estar vinculado con el principio de culpabilidad, con el caso concreto, con un sinnúmero de circunstancias que hacen a la formación de los ciudadanos. Los ciudadanos son inexistentes, no tienen programas de prevención de ninguna naturaleza hasta que ingresan al derecho penal. Ahí, cuando ingresan al derecho penal, sí son visibles. Entonces, cualquier carencia que hayan tenido los señores en cuanto a la posibilidad de formación, la posibilidad de acceder a cualquier colegio y todo demás, que indudablemente todos estos parámetros van a incidir en el grado de culpabilidad y en el grado de motivación que puedo tener yo, porque no se me puede exigir, a mí que tengo estudios secundarios y tengo un título, se me puede exigir mucho más, el Estado me puede exigir mucho más que aquel que no ha tenido estudios. No se puede tratar con la misma vara. Estamos en posiciones distintas, estamos en lugares diferentes y tenemos que responder de manera disímil. Bien, entonces el Estado que no se ocupa de los señores hasta que ingresan al sistema penal y que después, que una vez que ingresan al sistema penal, también se preocupa porque este hacinamiento que se encuentra hoy vigente en las cárceles de la provincia, lo hemos visto en distintas resoluciones, la imposibilidad de darle programas de trabajo, de estudios, de oficio a todos los internos porque no hay cupo. Entonces, no me importa, lo desatiendo al ciudadano antes de que ingrese al sistema penal. Lo hago visible cuando ingresa al sistema penal para imponerle una sanción y después también vuelve a ser invisible este ciudadano para ver si lo resocializamos o no. Bien, entonces, esas son circunstancias que no pueden ser desconocidas por los operadores del derecho, no pueden ser dejadas de lado por quienes tienen que imponer una sanción. Y en el caso concreto, más allá que es un deber global, un juez no puede desentenderse de las consecuencias de los actos que realiza. No puede emitir sanciones como si estuviéramos en un laboratorio, no puedo resolver un caso como si estuviese rindiendo un examen. Estos son situaciones concretas, son situaciones que afectan a la persona, que ese efecto en unas personas en concreto se irradia a su grupo familiar, entonces uno no puede desatenderse de todas estas circunstancias como si estuviera en un laboratorio y que simplemente voy a resolver este caso. Todas estas variables hacen a la interpretación de un juez, que el juez debe hacer del caso en concreto, por eso no puede el legislador establecer una sanción directa donde se priva al juez de valorar la circunstancia del caso concreto y de valorar la aplicación de la ley en el caso concreto. La justicia del caso concreto queda en manos del juez, no del legislador. Indudablemente que por estas razones que han sido expuestas con mayor exactitud, con mayor claridad en diversos fallos, sin ir más lejos, y creo que puede ser el mejor, indudablemente debe ser el mejor, el voto en disidencia de Zaffaroni en el caso Esteves. Hay otros fallos de importancia que consideran que esto es inconstitucional. En definitiva, ante estos fallos, tampoco, me he olvidado de otro argumento, tampoco se podría invocar que un fallo de la Corte de la Nación tiene una obligación moral respecto del cual yo tengo que resolver. ¿Y por qué digo esto? Porque los ciudadanos tienen el derecho a un debido proceso y a un juicio justo. Si eventualmente yo tuviese que adoptar mis decisiones a los fallos del superior, significaría que no hay nada que hacer. Si la Corte dijo que esto es así, ¿para qué yo voy a hacer un juicio si tengo que resolver como la Corte? Entonces el debido proceso sería una farsa, no habría debido proceso, no habría contradictorio de si están en juego tales garantías constitucionales o no. Es decir que el cuestionamiento que uno le puede hacer a los fallos plenarios respecto de esta obligación, donde todo está decidido antemano, es tan fuerte que también se puede hacer a esta obligación moral, como dice la Corte. Obligación moral que ya ese nombre ya nos indica que hay algo que no es jurídico, obligación moral. Que no voy a entrar en discusiones filosóficas, pero sobre la moral se han escrito y qué es la moral y 10.000 cosas, pero en situaciones del derecho penal tiene que haber una ley cierta. No podemos referirnos a conceptos vagos y amplios como obligación moral para que yo adopte mis decisiones a un fallo con el que no estoy de acuerdo. Fallo de acuerdo a mis convicciones,
fallo de acuerdo al derecho, yo juré por la Constitución y por mi honor. Mi honor no está en juego acá, pero sí está en juego la Constitución y sí voy a respetar las garantías constitucionales que en este caso concreto establecen que la pena debe ser para resocializar a las personas que sean condenadas y no como castigo de las mismas. Entonces, hago lugar al planteo de inconstitucionalidad. Nos fijamos nosotros una audiencia en 5 días para que presenten pruebas y vamos a discutir la pena en los casos concretos. Señor presidente, ¿Sí? El Ministerio Público Fiscal anticipa desde ya que hace reserva expresa de recurrir en casación y, en consecuencia, voy a solicitar que por parte del Tribunal se disponga la prórroga de la prisión preventiva hasta tanto el Ministerio Público pueda interponer el correspondiente recurso. Digo esto en función de los siguientes motivos. Evidentemente, el dictado de culpabilidad hecho por parte de un jurado popular es absolutamente incuestionable, irrecurrible en este sentido, tanto por el Ministerio Público como por la defensa, que no formalizó ninguna objeción ni ninguna reserva en cuanto a lo que fue el desarrollo del proceso penal propiamente dicho. Por otra parte, debo decir, adelantando, ya dejando establecidos por lo menos los fundamentos del... Perdón, doctor, lo único que tiene que formular usted es la protesta respecto de la decisión y que va a recurrir en casación. Y anticipar justamente que lo que voy a pedir que quede sin efecto por devenir en abstracto la audiencia que está ordenando Vuestra Excelencia que se fije, es que pido a todo evento que hasta que pueda interponer el recurso y que sea tratado ese recurso a la brevedad posible por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, es que pido expresamente que se ordene por parte del tribunal en este mismo acto la prórroga de la prisión preventiva, atento justamente los tiempos de detención que deban los 3 imputados en esta causa. O sea que aparte de la reserva bien, y la protesta... pero eso corresponde a otro planteo. Vamos a fijar una audiencia para el planteo de la prisión preventiva, de la prórroga que usted pide, y para que las partes también puedan formular lo que entiendan necesario. Yo desconozco los tiempos de detención de las personas, no es esta la audiencia que corresponde a ese planteo. Sin embargo, tomamos nota del pedido y que se fije por... No sé cómo lo hacen, si lo fijan ustedes o lo fijan por la Secretaría una cita para pedir la prórroga de la prisión preventiva. Respecto del planteo de recurso de casación, sí, doctor, tomamos nota. Está notificado que en 5 días, o no sé cómo... Pero ya está fijada la fecha. ¿Se fija la fecha ahora o cómo? Bueno, bien, entonces están notificados que en 5 días realizamos la audiencia de cesura para que puedan presentar las pruebas y vamos a discutir el monto de la pena de acuerdo a los argumentos que cada una de las partes expresa. Bueno, con esto damos por terminado la presente audiencia. Sí, señora. Sí, no sé, primero, mire... No sé quién es usted, señora, no. Sí. Bien, señora, la escucho. Disculpe, mire. Me siento orgullosa de mi hijo, ¿sabe por qué? Porque con 21 años tuvo la frente, y perdónenme la expresión, de tener los huevos bien puestos, de algo que lo culpa, gracias al señor Rafael Yáñez y Abel Yáñez. Se lo agradezco de alma el dolor que me causaron a mí y a la madre. Señora, mire, no, está bien, mire, la respuesta que yo le puedo dar, usted ha visto que la decisión que se ha llevado a cabo